Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy aquí rebosando emoción. Y la verdad, es que tengo que confesarles que estoy un poco en shock también. Y es que como pudieron leer en el título, hoy vamos a hablar de algo que, boom, nos explotó en la cara a todos. El 8 de julio de 2025 una noticia sacudió al mundo del entretenimiento, especialmente a todos los fans de las series turcas. Y sí, como ya sospecharán, estoy hablando del bombazo, la noticia de Hande y Kerem. Para los que no estén tan metidos en el mundillo de las series turcas, o para los que quizás no conozcan a estos dos nombres, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Su fama trascendió fronteras gracias a la serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos hizo reír, llorar y honestamente suspirar a más no poder. Su química en pantalla era tan, pero tan palpable, que el público no tardó en empezar a shippearlos en la vida real. Y es sorpresa, decía que la magia trascendía la ficción. Para los que nos enganchamos a la serie, la historia de Hande y Kerem se convirtió en un tema de debate constante. ¿Están juntos? ¿Son solo amigos? ¿Se gustan en secreto? Las redes sociales ardían con rumores, fotos filtradas y análisis minuciosos de cada gesto, cada mirada, cada publicación en Instagram. Y aunque en un principio intentaron mantener su vida personal alejada del ojo público, las evidencias hablaban por sí solas. Fotos tomadas en el aeropuerto, paseos juntos, escapadas románticas, todo indicaba que sí, que el amor de Eda y Serkan había trascendido la pantalla. Entonces, ¿por qué la noticia del 8 de julio de 2025 fue tan impactante? Pues, para resumirlo en una sola palabra, sorpresa. Porque justo cuando parecía que todo marchaba viento en popa, cuando todos esperábamos un anuncio oficial, una boda, lo que llegó fue la noticia de su separación. Y no una separación cualquiera, sino una que parecía definitiva, que no dejaba lugar a la esperanza de una reconciliación. La noticia, como les digo, fue un shock para todos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías de tristeza. Los fans con el corazón roto intentaban descifrar qué había pasado. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué la pareja perfecta, la pareja soñada, había decidido poner fin a su relación? Y aquí es donde entra en juego el contenido de este vídeo. Hoy vamos a analizar en detalle todo lo que rodea a esta impactante noticia. Vamos a repasar los momentos clave de su relación, desde el flechazo en el set de grabación hasta los rumores de crisis que precedieron al anuncio oficial. Vamos a explorar las posibles razones de su separación, basándonos en la información disponible, en los rumores que circulaban y en las declaraciones de ambos actores. Y por supuesto vamos a analizar el impacto que esta noticia tuvo en la prensa, en las redes sociales y sobre todo en el corazón de los fans. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem. Pero antes de empezar quiero pedirles algo, si aún no lo han hecho suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, famosos y todo lo que nos apasiona. Y por supuesto, no olviden dejarme un like si les gusta el contenido. Su apoyo es muy importante para mí. Ahora sí, comencemos. La historia de amor de Hande y Kerem, como les decía, comenzó en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable. En la serie, Eda, una joven estudiante de arquitectura, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un exitoso arquitecto, para conseguir una beca. Lo que empieza como un trato, rápidamente se transforma en un romance lleno de altibajos, de risas, de lágrimas y de momentos inolvidables. Y como suele pasar en estos casos, la ficción se fusionó con la realidad. Los rumores de romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular casi al mismo tiempo que la serie se emitía. Las fotos juntos, los gestos de cariño en las entrevistas, las miradas cómplices, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Y aunque al principio intentaron mantener su relación en privado, las evidencias fueron cada vez más evidentes. En el verano de 2020, durante el rodaje de la serie, comenzaron a aparecer las primeras fotos de ellos juntos fuera del trabajo. Enseguida, empezaron a surgir rumores de que estaban juntos. Después se publicaron fotos de ellos paseando cogidos de la mano, compartiendo momentos íntimos, incluso besándose. Para finales de 2020, ya era evidente que estaban saliendo.
La confirmación oficial llegó más o menos de manera indirecta. Publicaciones en las redes sociales, comentarios en entrevistas, y sobre todo, la complicidad que demostraban en cada aparición pública, dejaron claro que Andy y Kerem eran pareja. Los fans felices celebraron la noticia. El amor de Eda y Serkan había triunfado en la vida real. Durante los siguientes años, Andy y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Sus fans estaban encantados con ellos. No solo los admiraban por su talento, sino también por la naturalidad y el cariño con el que se mostraban ante el público. Compartían fotos juntos en Instagram, dedicándose mensajes románticos, y demostrando que su amor era genuino y sólido. Pero como suele pasar en las relaciones, las cosas no siempre son perfectas. A medida que pasaba el tiempo, empezaron a circular rumores de crisis. Se hablaba de discusiones, de celos, de diferencias en sus estilos de vida. Aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió estos rumores, la frecuencia de sus apariciones públicas juntos disminuyó. Las publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, y en general, parecía que algo no estaba bien. En 2024 los rumores de crisis se intensificaron. Algunos medios de comunicación turcos comenzaron a especular sobre una posible ruptura. Se hablaba de agendas incompatibles, de proyectos profesionales que los mantenían separados, y de una supuesta falta de comunicación. Sin embargo, Andy y Kerem seguían evitando hacer declaraciones al respecto. La incertidumbre se mantuvo hasta el 8 de julio de 2025. Ese día, la noticia de su separación se hizo oficial. Los medios de comunicación turcos con titulares impactantes informaron sobre el final de la relación más famosa del momento. La noticia, como les decía, fue un mazazo para todos los fans. Nadie esperaba, o al menos no quería creer, que su historia de amor llegara a su fin. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron las razones de su separación? La verdad es que no hay una respuesta única y definitiva. Como suele ocurrir en estos casos, las versiones son múltiples y contradictorias. Una de las teorías más comunes es que las agendas profesionales de ambos actores les impidieron mantener una relación estable. Tanto Andy como Kerem son muy exitosos en sus carreras. Ambos tienen muchos proyectos, rodajes y viajes. La distancia, la falta de tiempo y la incompatibilidad de horarios podrían haber desgastado la relación. Otra de las teorías que se barajó es que al ser figuras públicas, la presión mediática y la constante exposición afectaron su relación. La prensa, los fans, las redes sociales, todos querían saberlo todo sobre su vida personal. Esta presión constante pudo haber generado estrés, discusiones, y finalmente la decisión de separarse. También se habló de diferencias en sus personalidades y en sus prioridades. Aunque se complementaban en muchos aspectos, es posible que con el tiempo hayan descubierto que no tenían los mismos objetivos en la vida. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya acabado. A veces las relaciones, por mucho que nos duelan, no tienen futuro. Lo cierto es que a día de hoy, no sabemos con certeza qué fue lo que pasó. Andy y Kerem, en sus escasas declaraciones, han mantenido un perfil bajo, y no han entrado en detalle sobre las razones de su separación. Han pedido respeto a su privacidad y han asegurado que se guardan cariño y respeto mutuo. El impacto de la noticia fue enorme. En las redes sociales, los fans expresaron su tristeza y su decepción. Los hashtags relacionados con Andy y Kerem se convirtieron en trending topic. Se compartieron fotos y vídeos de la pareja, y se organizaron campañas de apoyo a ambos actores. En los medios de comunicación, la noticia generó ríos de tinta. Los periódicos, las revistas y los programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar la ruptura. Se especuló sobre el futuro de Andy y Kerem, sobre sus posibles nuevas parejas, y sobre el impacto de la separación en sus carreras profesionales. Y por supuesto, el impacto en la vida de los actores fue significativo. Andy y Kerem, a pesar de su profesionalismo, seguramente se sintieron afectados por la situación. Tuvieron que enfrentarse a la tristeza, al escrutinio público y a la incertidumbre sobre el futuro. Pero como grandes profesionales, supieron sobreponerse y seguir adelante con sus vidas. En los meses posteriores a la separación, Andy y Kerem continuaron con sus proyectos profesionales. Andy a día de hoy, se encuentra trabajando en nuevos proyectos y ha demostrado que tiene una capacidad increíble para reinventarse.
Kerem, por su parte, también sigue cosechando éxitos. Ambos han demostrado que son grandes actores y que su talento va más allá de su relación sentimental. La noticia de su separación, sin duda, marcó un antes y un después en la historia del entretenimiento turco. Nos demostró que incluso en el mundo de la fama y el glamour, el amor puede ser efímero. Pero también nos enseñó la importancia del respeto, de la privacidad y de la capacidad de seguir adelante. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este análisis sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que es un tema delicado, pero creo que era importante abordarlo, desde el respeto y el cariño que les tenemos a ambos actores. Así que, para resumir los puntos clave de este vídeo, hemos repasado el inicio de su historia de amor, desde el flechazo en Love is in the Air hasta la confirmación de su relación. Hemos analizado los rumores de crisis que precedieron a la separación, y hemos explorado las posibles razones de su ruptura. Y por supuesto, hemos hablado del impacto de esta noticia en la prensa, en las redes sociales y en el corazón de los fans. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por acompañarme en esta reflexión sobre Hande y Kerem, y por compartir sus sentimientos conmigo. Me encanta saber que tengo una comunidad tan grande y tan apasionada por las series turcas y por el mundo del espectáculo en general. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Me encantaría leer sus opiniones. Y por favor, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Cada semana subo contenido nuevo. Y recuerden, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.